Sí, señor. Bueno, vamos a dar 5 minuticos de espera mientras se terminan de conectar algunos compañeros y ya iniciamos la clase. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la puntualidad a las personas que ya se encuentran conectadas. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar hoy la última, bueno, una de las últimas tutoriales virtuales que vamos a tener. Eh, ya preparándonos para la salida que vamos a tener el próximo sábado. No sé si todos ya pudieron revisar el mensaje. Importante recordarles que por favor me envíen el certificado de afiliación a la ARL, perdón, a la EPS, con el objetivo de poder enviárselos al lugar donde vamos a ir a hacer la visita, porque me lo están solicitando y entonces pues se requiere eso con urgencia. Yo les dije que plazo hasta mañana.
Hoy lastimosamente pues no he recibido de ninguno el certificado, espero que me lo puedan enviar el día de mañana todos. Profe, qué pena, certificado de seguro médico o del seguro que uno paga con la universidad. El seguro de la universidad, pues. Pues ahí sí, ellos me están pidiendo el certificado de que ustedes se encuentren afiliados a una EPS, ya sea régimen contributivo o régimen subsidiado, que sería el SISBEN. Si de pronto tienen también algún certificado, lo pueden descargar del seguro médico de la universidad, pues genial si me lo pudieran enviar, porque la verdad no sé cómo obtenerlo por parte de ustedes. Pero como mínimo sí es el de la EPS. Ah, vale, profe, porque es que el certificado, pues el seguro ese lo tenemos todos. El que le comento, el de la universidad, lo tenemos todos porque al momento de pagar la matrícula, pues todos tenemos que pagar obligatoriamente ese seguro. Entonces, por eso ¿Les dan un preguntaba si era ese certificado o... individual? O sea, como un eh, PDF con su nombre, su número de cédula, algo pues así. habría como que pedírselo a la universidad, pero pues cada uno sí tiene que pagar eso cuando paga la matrícula. Sí, pero es Es que el yo creo que, seguro estudiantil. sí, yo creo que eso va a ser como un Ese poquito mismo. más complicado pedir ese certificado. Chicos, es el certificado de la EPS. Los tienen afiliados sus padres, si ustedes ya pagan como independientes o si ustedes trabajan y los tienen afiliados a una EPS, pues es sencillamente que ingresen a la plataforma, no sé, Sanitas, Compensar, bueno, entre Buenas otras tardes. EPS. Disculpe, ¿estos documentos que está requiriendo son respecto a qué? Es que ya acaba de entrar. Bueno, chicos, en la plataforma se les envió la notificación de la práctica del día sábado, en la cual se les indica que me deben enviar el certificado de afiliación a la EPS. Repito, ya sea régimen contributivo o régimen subsidiado. Régimen subsidiado son las personas que no tienen, que tienen SISBEN, ¿sí? Pero que están afiliados a una EPS a través del SISBEN. Deben enviarme ese certificado a más tardar el día de mañana por la noche para que yo los pueda enviar el día viernes y nos autoricen el ingreso a las instalaciones del acueducto. La persona que no me envíe el certificado, pues yo entenderé que de pronto no va a asistir a la práctica y, y pues no estará incluida dentro del listado de los asistentes. ¿Listo? Profesor, el documento le envía a su correo. No, cárgamelo por favor ahí mismo por la plataforma en donde yo les envié el formato, donde están los datos de la salida. Respóndame en ese mensaje cada uno de ustedes y lo cargan ahí. Dicen adjunto formato EPS y lo cargan ahí, por favor. Y yo ahí los Profe, descargo. nos puede decir más o menos, digamos, la hora para contratar el transporte y todo eso? Sí, la visita es de 2 a 6, de 2 a 6 de la tarde. Entendiendo que ya pues, sobre las 5 de la tarde pues va a ser complicado, yo creo que va a ser por ahí de 2 a 5, de 2 a 6 máximo, pero pues yo la verdad creo que es por ahí de 2 a 5, a 5 y media. Entonces es estar en el lugar a las 2 de la tarde. Sí, debemos estar muy puntuales a las 2 de la tarde porque nos van a estar pues creo que esperando unas personas y esas personas pues bueno, ¿Me podría ubicar en el mañana, lugar exacto? el sábado, perdón, el viernes les envío la ubicación exacta, me la van a compartir por WhatsApp, no me la han compartido, me dijeron que el viernes me la compartían, apenas ellos me lo compartan, se la comparto a ustedes. ¿Se pueden llegar, digamos, algunos compañeros en su medio de transporte Chicos, independiente? bueno, otra vez como en otros grupos, recuerden que la universidad tiene disposiciones específicas para el tema de movilización eh, de los estudiantes. No sé cómo han hecho para otras prácticas, si se han movilizado por sus propios medios, pues, pues no, desde que no pase nada, pues no le vería inconveniente. Pero repito, recuerden que la universidad tiene disposiciones para esas movilizaciones. Entonces, pues les pido el favor que se ajusten a esas disposiciones y que intenten hacer lo que han hecho para otras salidas de campo. ¿Listo?
Voy a Profe, iniciar. qué pena molestarlo tanto. Es que Sí, en el momento de cotizar el transporte, la persona me dice, bueno, al menos ubíqueme por qué parte es, para que él sepa y nos diga más o menos pues cuesta la tanto. verdad yo nunca he ido, o sea, no conozco. Solo les puedo decir que es el acueducto, la información que les coloqué en el formato, ya se me olvidó el nombre, Santo Domingo, que es una vereda que se llama Santo Domingo del municipio de Lebrija, Santander. Me dicen que queda saliendo hacia Barranca Bermeja, más o menos que el trayecto son 30 minutos ¿Es el desde Lebrija. acueducto de Lebrija? No, vuelvo y repito, es un acueducto veredal que se llama Santo Domingo, queda aproximadamente a 30 minutos en vehículo a partir de Lebrija. Entonces, pero como te digo, no sé decirle, no, queda por tal lado y tal lado, porque no conozco, es la primera vez que vamos a ir, no tengo esa información, ¿me entiende? ¿Usted iría con nosotros en el bus o nos encontramos allá? Yo creo que voy a llegar aparte por el tema de que, pues voy desde la ciudad de Bogotá, entonces me toca movilizarme por aparte, chicos, por el tema de que no puedo salir desde Piedecuesta ni nada, entonces me toca intentar llegar eh, allá, pues por mis propios medios y no los puedo atar a que nos encontremos a una hora en específica porque pues no les quiero llegar mal. Las últimas veces no se ha retrasado el avión, se ha adelantado, cuando he viajado en bus, bueno, pasan cosas, entonces si lo manejan ustedes, manéjenlo y allá nos encontramos, porque lo que les digo, no los puedo atar a mí. ¿Listo? Entonces, voy a hablar de los siguientes dos trabajos que ya los cuales se finalizan las actividades dentro de la asignatura. Les pido el favor que presten mucha atención y si tienen dudas, que por favor me las hagan. Entonces, el siguiente trabajo es el de la unidad 4 que vamos a terminar de ver el día de hoy. Espero que nos rinda muchísimo el tiempo. ¿Y qué se debe hacer? Les estoy mostrando la plataforma para que se den cuenta la información que ya se encuentra ahí cargada y que ustedes pueden visualizar. Entonces nos dice que se debe elaborar una presentación. eh, un programa sugerido sería PowerPoint. Esta presentación debe ser clara y muy concisa para el lector general. Cuando digo que las presentaciones deben ser claras, pues ustedes saben que las presentaciones deben tener poco texto, deben tener ideas muy específicas, muy acertadas, deben contener imágenes, figuras, ojalá fotografías de sus proyectos productivos, de sus unidades productivas. Y en esa presentación se va a abordar el tema de manejo integral del recurso hídrico en mi proyecto académico y productivo XXX, ahí le colocan el nombre de su proyecto y la unidad productiva XXX, ahí le colocan el nombre de su unidad productiva. Importante destacar por qué un proyecto académico y productivo, porque hay algunas personas que el proyecto solamente lo tienen en papel, es decir, que lo tienen pensado hacia el futuro, no han podido implementar toda alguna actividad en físico relevante. Pero hay personas que lo tienen en papel, pero a su vez también lo están desarrollando ya en físico, o sea, lo tienen en este momento ya en fase productiva. Entonces, este trabajo aplica para los dos casos. Sea solamente un proyecto hacia el futuro o si ya está en fase de producción. ¿Qué debe llevar esa presentación? Debe llevar una portada con el nombre o los nombres de los estudiantes. Debe llevar una presentación de la unidad productiva, es decir, una diapositiva que diga unidad productiva, La Libertad, ubicada en el municipio de Lebrija, Santander, extensión de 4 hectáreas, colocan una fotografía, pues una fotografía de la unidad productiva, pueden colocar 3 hectáreas en cacao, 2 hectáreas en cítricos, manejo de animales, sí, una descripción general de la unidad productiva. Otra diapositiva con la presentación del proyecto. El título del proyecto,
En este proyecto se basa en la transformación de los granos de cacao, tal y tal cosa, ¿sí? Y colocan una fotografía. Que quieren usar dos diapositivas para la presentación y dos para la presentación del proyecto, dos para la unidad productiva, dos para el proyecto, no hay problema, las pueden usar. Pero lo importante, chicos, recordar que las presentaciones son claras y muy concisas, o sea, no es usar 10 diapositivas de la presentación del proyecto, 10 diapositivas de la presentación de la unidad productiva, porque si no van a salir una presentación de 30, 40 diapositivas y esa no es la idea. La idea es que la presentación tenga máximo unas 20 diapositivas, o sea que sea muy, muy concisa. Deben luego desarrollar los siguientes temas, de acuerdo pues, con su proyecto productivo. Importante esto, chicos. O sea, los temas que se van a desarrollar son de acuerdo con su proyecto productivo y de acuerdo con su unidad productiva. El primer tema que deben desarrollar es la determinación o aforo del caudal disponible de la unidad productiva, es decir, cuánta agua recibo a través de un aljibe, a través de un reservorio, o si tengo un río cerca, una quebrada, cuánta agua puedo captar de esa quebrada, si tengo acceso a un acueducto, cuánta agua me llega por esa manguera. Es hacer esa determinación y mostrarlo a través de una presentación, de una diapositiva, una o dos diapositivas, como les quede mejor. Segundo, el cálculo del consumo de agua de las personas, que ya lo vimos, actividades industriales si las tienen, el consumo de los animales, el consumo de agua de los cultivos, entre otros, actividades si las tienen. Hoy vamos a ver cómo se determina el consumo de agua en un cultivo para terminar esa parte. Tercero, la cuantificación de la huella hídrica, la huella ecológica y la huella de carbono. Tercero. Cuarto, acciones de conservación de la fuente hídrica, como ya lo vimos al principio del semestre, y de mejoramiento ambiental, cómo Y hay una reducir, pregunta señor. Sí. respecto a la cuantificación de la huella hídrica ecológica, ¿eso es respecto al personal o a los integrantes de la casa o al proyecto? Por eso, vuelvo y repito. Esta presentación y este trabajo tiene que ver con el proyecto productivo y con la unidad productiva. Entonces, si en mi proyecto productivo yo utilizo mano de obra y esa misma mano de obra es la que vive en la unidad productiva, pues tengo que tener esas personas en cuenta. Si adicionalmente traigo personas externas de forma temporal, pues incluyo esas personas externas. Pero si en mi proyecto productivo solo lo hago yo, o sea, no involucro a nadie más de mi familia o algún vecino o alguien, solo lo desarrollo yo eh, de manera temporal, que por ejemplo en el proyecto productivo es de apicultura y entonces ya está constituido, ya estoy recolectando miel y polen y solo voy una vez o dos veces al mes a cosechar la miel y el polen, pues entonces solo me incluyo a mí, ¿sí? Depende de cada proyecto productivo, las características y las características de la unidad productiva. Finalmente, como último tema, deben abordar el tema de labores de uso eficiente de agua. Cómo ustedes eh, usan eficientemente el agua o cómo proyectan usarla si su proyecto es académico y todavía no está en fase productiva. Importantísima esta parte de acá, chicos. Si tienen un proyecto formado si tienen formado un grupo en su proyecto, dicha presentación debe desarrollar como mínimo 4 de los 5 temas. Obligatorios, el tema 1 y el tema 2. Por el contrario, si el proyecto es individual, deben desarrollar como mínimo el tema 1 y el tema 2. Vuelvo y explico. Si tengo formado un grupo de 2, 3, 4 personas, como mínimo tengo que desarrollar 4 de estos 5 temas. Pero de esos, entonces yo puedo escoger cuáles de esos 4. Pero como mínimo tengo que desarrollar el tema 1 y el tema 2, que son los temas más importantes. Por el contrario, si estoy solo desarrollando mi proyecto académico y productivo, solo tengo que desarrollar como mínimo el tema 1 y el tema 2. ¿Listo? Adicionalmente, deben incluir conclusiones y bibliografía bajo la norma ZAPA.
Importante el tema de las conclusiones son de manera individual. Si yo estoy trabajando en grupo, pues entonces hago la portada con mi grupo, hago la presentación de la unidad productiva con mi grupo, hago la presentación del proyecto con mi grupo, selecciono 4 temas de estos, el 1 y el 2 son obligatorios, todo eso lo hago en grupo, pero cuando llego a las conclusiones las hago solo, de acuerdo con mi rol. Acuérdense que, según lo que tengo entendido, cuando ustedes trabajan en grupo, cada uno tiene una función definida, cada uno tiene un rol específico. Entonces, si alguien es el gerente, pues hace las funciones de la administración del recurso hídrico como gerente. Si alguien es la persona de operaciones, la persona de compras, entonces hace las conclusiones de acuerdo con esa visión de compras o de operaciones. Si alguien se encarga del manejo del personal, recursos humanos, proveedores, etcétera, etcétera, pues hace las conclusiones desde su punto de vista. ¿Listo? Esta parte es individual, entonces cuando yo revise las presentaciones en grupos, pues naturalmente la portada será la misma, vuelvo y repito, la presentación de la unidad productiva del proyecto será la misma, el desarrollo de los temas será idéntico porque es un grupo, pero las conclusiones sí deberán ser distintas. ¿Listo? Las normas APA igual serán idénticas para todos. Si la persona trabaja sola, pues importante que intente hacer conclusiones desde distintos ángulos, pensando como gerente, pensando desde la parte administrativa, pensando desde la parte del mercadeo, o si tienen parte de recursos humanos, si usted proyecta su empresa como algo de recursos humanos, pues también esa parte es importante. ¿Listo? Este trabajo se debe entregar máximo el martes 31 de mayo de 2022, o sea, faltan 17 días calendario a partir del día de mañana para entregar el trabajo. Recuerden, chicos, 17 días para que puedan organizarse y entregar este trabajo. Como ustedes se dan cuenta, los temas que se abordan, los 5 temas que se abordan, básicamente son las 5 unidades que hemos visto durante el semestre. Es decir, que pueden utilizar esta misma presentación que van a elaborar para elaborar o incluir parte de esta presentación en su presentación general de proyecto. ¿Listo? Y hablando de la presentación general de proyecto, me voy para el trabajo número 5, que es esta evaluación 5, en la cual ustedes deben sencillamente cargar a la plataforma en formato PDF y de manera individual eh, las diapositivas que incluyeron en su presentación general del proyecto, en las cuales se aborda el tema de administración del recurso hídrico. Aquí ya están los plazos definidos, está hasta el miércoles 22 de junio de 2022, faltan más o menos 40 días. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, entonces sigamos. Voy a ver, vamos a seguir viendo el tema ahora de la determinación del consumo de agua o las necesidades hídricas para un cultivo. Voy a ir Profe, desarrollando. qué Señora. pena. Lo que pasa es que un compañero me está diciendo que está esperando que usted le dé acceso, Santiago. Ay, pero no, estoy revisando aquí, no. Santiago Ortega ya está conectado. Sí, Sí, era él. Sí, señor. Ah, bueno, Gracias, profe. ya, listo. Listo, si no hay más preguntas, chicos, entonces seguimos. Vamos a ver hoy el tema de determinación de la cantidad de agua que se utiliza para regar un cultivo. ¿Listo? Importante que... Vamos. Listo. La clase anterior habíamos identificado alguna información que era mínima necesaria para poder identificar las necesidades hídricas de una unidad productiva. Hablamos de la ubicación geográfica, hablamos de la topografía predominante, del clima, del área, de que si esa área, qué parte es productiva, qué parte es forestal, qué parte tiene caminos, construcciones, entre otros.
Hablamos también de la importancia de verificar que dentro del plan de ordenamiento territorial se contemple que se pueda desarrollar el proyecto académico y productivo que estamos soñando realizar. Hablamos también que es muy importante tener en cuenta los cultivos a implementar, si su proyecto tiene cultivos, tener en cuenta la densidad de siembra, el ciclo vegetativo, si tenemos intención de crear, perdón, o explotar, hacer una explotación animal, pues importante conocer las características de esos animales, el consumo de agua, y finalmente, la disposición del personal a usar, si son personas fijas o personas temporales. Eso lo vimos. ¿A dónde queríamos llegar? Queríamos llegar a hacer un balance hídrico agrícola. Ya vimos un video en la clase anterior, pero hoy vamos a ver un poco más del tema ya del clima, que la clase anterior no lo vimos tanto. Dentro del ciclo hidrológico, pues existen las precipitaciones, como ustedes como lo vimos, y luego de las precipitaciones pasan dos fenómenos. Uno es que el agua escurre o el fenómeno de la escorrentía, es decir, que el agua se mueve a través de la superficie, a través de los suelos, va a las quebradas, a los riachuelos, y luego pasa a los ríos más grandes y luego a los ríos mucho más grandes y finalmente termina en el mar. Pero también parte de esa agua se infiltra y las plantas, como por ejemplo este árbol, la toma a través de sus raíces, pero más que de sus raíces, específicamente por los vellos radiculares. Recordemos que las raíces, además de tener la función de permitir el anclaje de la planta al suelo, la estabilidad de la planta al suelo, también permite la absorción de agua y de nutrientes a través de la raíz. En este fenómeno, bueno, durante el proceso de crecimiento de la planta, de desarrollo de la planta hace la fotosíntesis. Cuando está haciendo la fotosíntesis durante el día, es necesario que la planta abra sus estomas que se encuentran generalmente en las hojas, en la mayoría de las plantas. Al abrir los estomas, pues las células quedan a la merced del calor que existe en el medio ambiente circundante, es decir, de la radiación solar, y se genera una transpiración, es decir, la planta comienza a perder agua a través de los estomas que se encuentran abiertos para que pueda darse la fotosíntesis. Adicionalmente, el agua que queda en el suelo, encharcada o en la parte superficial del suelo, también por efecto de la radiación solar, se comienza a evaporar. Entonces, la planta se ve estresada o se ve o tiene la necesidad de volver a recuperar ese recurso hídrico o esa agua que perdió a través de la transpiración nuevamente por sus raíces, por los vellos radiculares, para volver a continuar haciendo su proceso de fotosíntesis y seguir creciendo o generar frutos. Hay además otros factores que intervienen en esta parte del proceso de fotosíntesis y de la transpiración y evaporación de las plantas. El primero de ellos, como ya lo mencioné, pues es la radiación solar. Aquí se me fue una C de más. Otro es la temperatura del medio ambiente. Naturalmente, si las plantas se encuentran en un clima cálido, pues transpiran mucho más que si se encuentran en clima frío. La humedad circundante también es un factor importante dentro del proceso de transpiración y evaporación. Por ejemplo, la humedad, si nos encontramos en poblaciones cercanas al río Magdalena, pues la humedad es muy alta, diferente a si nos encontramos en una meseta o en un valle que esté alejado de alguna fuente hídrica importante, la humedad es menor
y tiene un impacto diferente sobre la transpiración y la evaporación. Naturalmente, la altitud sobre el nivel del mar también juega un papel importante sobre sobre estos procesos, la presión atmosférica y el viento. El viento es uno de los factores para aquellas zonas del país donde el viento puede llegar a tener una alta velocidad, como puede ser la costa Caribe, en donde la planta puede perder gran cantidad de humedad porque el viento arrastra esa humedad y trae, el viento por ejemplo es muy seco y le retira mucha humedad a las plantas. Eso, como le digo, en zonas específicas como por ejemplo la costa Caribe. El tipo de superficie también interviene entre los procesos de evaporación y transpiración y precipitación y finalmente la cobertura vegetal que esté en el suelo. Si tenemos suelos totalmente desnudos, es decir, que le han hecho labores de mecanización y el suelo está totalmente desnudo, no tiene ningún tipo de cobertura, pues la tasa de evaporación va a ser mucho más alta que si tenemos suelos que tienen alguna cobertura vegetal y que nosotros sencillamente lo que hacemos es limpiar en las cercanías de nuestros árboles. Por ejemplo, si este fuera un frutal, si eh, ah, limpiamos un diámetro, un perímetro de 1,50 m o 1 metro alrededor de nuestro árbol para evitar pues que las plantas no tan buenas se consuman los recursos como son los fertilizantes y el agua. Pero el resto del suelo si está cubierto por material vegetal, eso disminuye la evaporación. Todos estos factores intervienen en la determinación del agua que se requiere para el cultivo. ¿Listo? Entonces, la necesidad de agua de un cultivo se refiere específicamente a la cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por la evaporación y la transpiración. Como lo veíamos anteriormente, transpiración y evaporación. ¿Listo? Estos dos términos sumados se conocen como evapotranspiración. ¿Listo? Entonces aquí para verlo un poquito más como en fórmula matemática, entonces la necesidad de agua teórica es igual a a la cantidad de agua del cultivo menos la precipitación efectiva. ¿Qué quiere decir precipitación efectiva? Es decir, la precipitación que de manera efectiva puede tomar la raíz de nuestras plantas, porque acuérdense que una parte de la precipitación se escurre, o sea, se va por nuestros suelos y llegan a los ríos, a los riachuelos, quebradas, y otra se infiltra, pero se infiltra a una profundidad en la cual ya no están las raíces de las plantas, entonces no es una precipitación efectiva. Adicionalmente, se habla que la necesidad de agua es real cuando se tiene en cuenta el agua que requiere el cultivo menos la precipitación efectiva, más el agua que se necesita para lavar las sales, más el agua, más un coeficiente de uniformidad. Esto es un valor adimensional, es decir, cuando las lluvias caen en los campos, pues generalmente no caen, siempre tienen una inclinación las gotas, se ven afectados por los vientos y eso genera que las lluvias no sean uniformes. Entonces siempre hay que tener un coeficiente de uniformidad y finalmente hay que tener, cuando hacemos aplicaciones de riego adicionales o suplementarias de la lluvia, en cuenta la eficiencia del riego. Pero es importante destacar que estos tres factores que se incluyeron aquí al final, el agua de lavado de sales, el coeficiente de uniformidad y la eficiencia de riego, son valores, digamos que muy pequeños, no despreciables, pero sí pequeños, que en determinado momento nos llevan a hacer el cálculo un poco más real, pero en determinado momento lo real es el agua que necesita el cultivo menos la precipitación efectiva. Entonces aquí comenzamos a ver aspectos que tenemos que conocer y que debemos buscar.
Uno de ellos es la precipitación, conocer cuánta agua cae en nuestra unidad productiva de acuerdo con una estación meteorológica. Yo sé que muchos de ustedes no cuentan con una estación meteorológica en sus unidades productivas, pero sí el IDEAM, como lo vamos a ver en un momento, nos puede entregar información de estaciones meteorológicas que se encuentran cercanas. Digo cercanas es en municipios aledaños o en las zonas de confluencia cercanas. No siempre están a unos pocos metros, pueden estar a kilómetros, pero esa información nos puede ser útil para hacer un cálculo estimativo. Luego es importante considerar la evapotranspiración de un cultivo. Y lo vimos hace un momento, que la evapotranspiración es la pérdida de agua por evaporación más la pérdida de agua por transpiración. Esta evapotranspiración, en términos un poco más sencillos o en términos un poco más fáciles de calcular, se ha determinado como un K sub C, que es un valor, que es un coeficiente de cultivo, por la evapotranspiración de referencia determinada por la fórmula de Feynman-Montet. Esta fórmula de Feynman-Montet se determina de acuerdo con los factores agroclimáticos de la zona donde se está desarrollando el cultivo. ¿Qué tiene de problema esta fórmula? Que requiere varios parámetros, como por ejemplo, la velocidad del viento, la radiación solar, las horas de sol, entre otros datos, que no en todas las zonas del país se consiguen para todas las unidades productivas, o si se consiguen, pues son de estaciones meteorológicas que quedan muy apartadas y entonces pues no son representativos. Hay otra fórmula que permite la determinación de la evapotranspiración, que es la que vamos a usar acá y la veremos más adelante, y es la que tiene en cuenta el caso C nuevamente, un factor de una bandeja de evaporación, que ya vamos a ver una imagen, y otro factor que tiene en cuenta también de esta misma bandeja. Este es un método un poco más sencillo, es un método un poco más práctico, pero se ha evidenciado que las diferencias en la determinación de la evapotranspiración por esta fórmula o por esta otra no son mayores al 20 o el 15%. Entonces, para hacerlo de manera aproximada, eh, para tener una idea de cuánta agua pueda llegar a necesitar mi cultivo, es una aproximación válida. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué pasa si las precipitaciones son mayores a la necesidad hídrica del cultivo? Listo. Entonces, vamos a mirarla acá. Pueden pasar dos cosas. Si llueve más de lo que necesita la planta y si mi suelo está, digamos, no está compactado, tiene una buena porosidad, tiene un buen drenaje natural, pues el agua se puede infiltrar rápidamente, no me genera encharcamiento ni me genera inundación superficial, es decir, que mi planta va a estar salvaguardada de pronto de un exceso de agua que la puede llegar a afectar también, como el estrés hídrico. Puede también suceder que si mi finca tiene una pendiente considerable y que si la precipitación es más alta que la necesidad hídrica del cultivo, pues rápidamente esos excesos de agua que no tome el cultivo se van a ir por escorrentía superficial hacia un riachuelo o hacia una quebrada. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Que la topografía no es homogénea, entonces podemos tener una parte con una buena pendiente, pero otras partes muy planas. Y adicionalmente que podemos tener temporadas como las que está sucediendo con precipitaciones muy prolongadas durante mucho tiempo o que en muy poco tiempo caiga mucha agua
y entonces lleve a saturar la zona radicular y la infiltración no es tan rápida como la lluvia y entonces genera que se encharque el terreno. En esos casos donde nuestra topografía no nos ayude para que el agua corra rápidamente por canales naturales o por canales artificiales y la podamos evacuar de los lotes y no nos afecte a nuestras plantas, y también tengamos plantas que no tengan altos consumos de agua como pueden ser, no sé, papas, maíz, bueno, en frijol, que son consumos un poco más bajos en comparación a un frutal. Es necesario que se intente mejorar la capacidad de infiltración del suelo. Como lo hacen a veces, no sé si ustedes han visto en los estadios, cuando llueve durísimo y, y el agua, el drenaje natural de la cancha no sirve para drenar el agua, pues toca intentar por medios mecánicos, por ejemplo, con una varilla. Hay gente pues que tiene tractores, entonces pues pasan el tractor y lo que hacen es intentar mover el suelo para que el agua se infiltre rápidamente y no se generen encharcamientos. Es eso. No sé si con eso te respondí la pregunta. Sí, profesor, o sea, me refiero porque, por ejemplo, acá caen de 2.000 a 4.000 milímetros por año y la necesidad del cultivo de cacao es de 1.500 a 2.000, entonces cae mucha más agua de la que necesita, entonces por acá pues no necesita riego, o sea, en donde está la unidad productiva de nuestro proyecto. Súper, súper. Otra cosa que uno podría hacer, si ve que tiene de pronto exceso de agua y que ese exceso de agua en algunas épocas del año le puede perjudicar, lo que puede uno hacer es intentar almacenarla, esos excesos de agua y darle un uso adicional, como por ejemplo la piscicultura, con el objetivo de que ese almacenamiento que hagas, pues intentes cuidar el cacao más que el desarrollo de los peces, pero que no te vaya a dañar el cultivo. Eso podría ser otra solución. Y en determinado momento, pues acuérdense chicos que estamos en el fenómeno del niño, que muy pronto van a, pues según el IDEAM, pues para el otro año van a venir una época de pronto de sequía. Entonces esa agua que este año fue un exceso puede ser un problema el otro año, si viene una época de pronto de falta de lluvias, pues la podemos en determinado momento usar para reponer el déficit de agua, de precipitaciones. Listo, entonces, ¿de dónde conseguimos los datos meteorológicos de unidad productiva? Pues ya lo dije, del IDEAM, que es el instituto que maneja en el país la parte del clima y la parte meteorológica. ¿Qué datos como mínimo debemos conseguir? Importante que tengamos presente la precipitación diaria o mensual de mínimo los últimos 3 años. Tener la precipitación diaria, pues es una cantidad importante de datos porque son 365 días. ¿Cuánto llovió por 3 años? Son como 900 y pico más 1000 y pico de datos. Si lo tenemos mensual, pues es un poquito, se reduce la información, la cantidad de información es un poco más fácil de manejar, pero a la vez de pronto no es tan diciente como si fuera diario. ¿Qué otra información requerimos? La evaporación mensual o evaporación diaria, como la podamos conseguir o como nos la puedan suministrar, de mínimo los últimos 3 años. ¿Por qué se indica de los últimos 3 años? No sé si ustedes han escuchado qué es el periodo de retorno. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el periodo de retorno? Bueno, en la hidrología, las estructuras hidráulicas, como por ejemplo los grandes canales, de manejo de aguas, los alcantarillados, los acueductos, que tengan que ver con la parte de lluvias, se manejan con periodos de retorno, es decir, que el diseño se hace teniendo en consideración los datos históricos de precipitaciones, por ejemplo, de hace 50 años o hace 25 años, con el objetivo de tener una gran cantidad de datos y poder elaborar ese diseño
teniendo en cuenta grandes épocas de lluvia y grandes épocas de sequía, para que las estructuras hidráulicas no se vayan a quedar cortas, no se vayan a quedar pequeñas y se generen rebosamientos, por ejemplo, los canales, de las acequias, entre otros. ¿Listo? En este link que tenemos acá, ya la vamos a picar, vamos a encontrar la plataforma del IDEA en la cual ustedes pueden descargar la información si se encuentra disponible para descargar o si no, solicitar la información. Ya vamos a hacer aquí un ejemplo práctico. Entonces, damos clic. Ahí está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, si ven toda esta nube de punticos que se encuentran sobre el mapa de Colombia, esta nube de punticos son estaciones que se encuentran ubicadas en el territorio nacional y que le reportan información directamente al IDEAM. Entonces, las de color rojo son meteorológicas, las del color azul son hidrológicas y las del color verde son hidrometeorológicas. Es decir, que dependiendo del tipo de estación, pues tiene acceso a unos datos y a otros datos no. ¿Listo? Entonces, en la parte baja, esto está uno ingresa a la página de la idea, le dice solicitar información. Solamente coloqué ahí como el link para saltarme ese paso. Entonces, aquí le indica, si usted es una persona natural o jurídica y requiere alguna solicitud de información hidrometeorológica, lo puede realizar por medio de 3 maneras. Escúchese bien. La primera es la plataforma de HIM, ingresando al siguiente link, ya lo vamos a hacer, donde podrá descargar la información de manera inmediata. La segunda forma es por medio de la radicación de una petición, queja, reclamo, solicitud, diligenciando el formato del siguiente link. ¿Listo? Cuya solicitud genera un número radicado y le llegará la información por el canal que usted haya dispuesto. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a ingresar ahora aquí a través de esta plataforma. Aquí voy a aceptar los términos. Y entonces, pues, llegamos acá. Vamos a ir como a pararnos en el departamento de Santander. Y vamos a ver que hay, bueno, me las está mostrando, aquí ya me las muestro. Todas las estaciones meteorológicas, hidrológicas que se encuentran disponibles en las cercanías, pues, de los municipios. Como se dan cuenta, pues, cerca de la ciudad de Bucaramanga, pues, hay una gran cantidad de estaciones que generalmente, pues, son ubicadas también, pues, para recolectar datos de, de contaminación de contaminación del ambiente, y cerca de los cascos urbanos por lo general siempre hay como una estación. Pero si nos damos cuenta, digamos acá, en esta zona que es grande, entre Lebrija y Sabana de Torres, pues digamos que aquí hay un hueco grandísimo y no hay información al respecto. Entonces, si alguno de ustedes si hubiera su unidad productiva en esta zona, pues nos tocaría tomar una estación o cerca al municipio de Lebrija o cerca al municipio de Sabana de Torres para poder obtener la información. Hasta acá me siguen, ¿sí? Profe, ¿puede revisar cerca de Puerto Wilches, por favor? Listo, ya lo vamos a mirar, pero aquí por la tabla, ¿listo? Entonces, vamos a, les dije 2 cosas que necesitamos. Precipitación, entonces vamos acá donde dice precipitación. Y entonces acá me dice precipitación acumulada de 10 minutos, precipitación total horaria, precipitación total diaria, día pluviómetro, días con lluvia. Entonces vamos a precipitación total diaria. ¿Listo? Y luego aquí me coloca que le pida, que coloco un rango. Entonces vamos a colocar del año 2021
de mayo 1 al 1 de mayo del año 2022, o sea, un año. ¿Listo? Entonces, colocamos el rango, seleccionamos el parámetro y miramos pues que nos la va a entregar diario. Si usted me dice, profe, pero es que no aparece mensual. Le digo, si no aparece acá, tenemos que pedirla por una petición que es reclamo, es decir, a través de una PQR, ¿listo? Entonces aquí me dice, selecciona el departamento y el municipio. Entonces vamos a seleccionar Santander y seleccionamos, miramos cuál de los municipios tiene alguna estación que me permita conocer esa información. Está San Vicente Chucurí, me dijeron, ¿sí? Puerto Sí, Wilches, profe. profe. Bueno, Puerto Wilches no tiene este parámetro. Miremos, miremos San Vicente y ahorita en el siguiente parámetro que es la evaporación, miramos si tiene Puerto Wilches, ¿listo? Pero entonces por lo menos de San Vicente Chucurí, entonces me aparece que hay una estación, que es la estación con código este. Y entonces ya, después de haber seleccionado la información, me voy aquí a la parte de descargar, le doy descargar, el periodo, pero ya leí el periodo. La información especial, no, espérame, algo estoy haciendo mal. Mm, mm. No sé por qué no me deja. Voy a cambiar el municipio porque no sé si es el problema. Voy a colocar Lebrija. A ver si me deja con Lebrija porque no me dejó descargar de esa estación. Bueno, creo que lo estoy haciendo mal. Voy a cambiar aquí el rango de tiempo. Voy a poner de pronto 1 de abril. A ver si me deja precipitación. Lista completa. Lebrija. Tan raro. Hasta ahorita, hasta hace un rato. No, descargar. Creo que no tendría que hacer. Ah, bueno. Vamos a ver si lo hace. Pero me está diciendo que el tamaño del archivo depende del número de estaciones. Esperemos a ver si lo descarga. ¿Cómo corre el tiempo? Las 7. No, realmente no se demora tanto tiempo. Voy a volver a hacer. Voy a hacer para evaporación. A ver, evaporación. Lista completa, evaporación total diaria. Le dejo el mismo fecha inicial, fecha final. Listo. Seleccionar el departamento. Y el municipio. No, no me sale Puerto Wilches ni para precipitación ni para evaporación. Toca para ese municipio tomar toca tomar bueno, no sé por qué no lo está descargando, pero cuando no lo descarga, le sale algo así. Les voy a mostrar lo que sale.
Lo primero que le sale a uno es un WinZip y luego le sale una cosa como esta. Entonces, le sale un Excel en el cual está el código de la estación, el nombre de la estación, la altitud, la longitud, la altitud sobre el nivel del mar, la categoría, la entidad, el departamento, el municipio, la fecha de instalación, la fecha de suspensión, la etiqueta, bueno, toda la información de la estación. Y esta la descargué para Arauca, Santander, lo descargué para la estación de Barranca Bermeja, me va a tocar probar. Estaba revisando una información de Barranca Bermeja y lo descargué para Barranca Bermeja. Y básicamente lo que descargué fue la precipitación, perdón, la evaporación para Barranca Bermeja desde el año 2014 hasta, bueno, un montón de información, hasta el año 2020. Y lo que les quiero mostrar es que aquí al final me reporta la evaporación. Entonces, me dice el día antes, 2020-04-22, luego me reporta la hora en que toma el dato, las 0 horas 00, y me dice que la evaporación fue de menos 358,50 milímetros. El día 23, es decir, el siguiente día, reportó a las 0 horas 00 minutos que la evaporación fue 211,50 milímetros. El día 24 reportó 71,50 milímetros de evaporación. Es decir, que este día, cuando es positivo, es que está lloviendo, entonces no se evapora, sino que por el contrario está altamente cargado de humedad el medio ambiente. ¿Listo? No sé por qué no me está dejando descargar del sistema los datos, pero como les indico, si no los deja descargar de sus estaciones cercanas, se puede hacer a través de una petición queja reclamo y ellos nos mandan directamente la información. ¿Listo? Voy a parar acá un momento para cerrar esta plataforma. Listo. Entonces, vamos a hacer de cuenta que logramos descargar, como lo logré yo acá, los datos de evaporación y los datos de precipitación. Y una vez uno logra extraer de estos Exceles la información, los pasamos yo lo hice para algo mensual, los pasamos para una hoja de cálculo como esta, y entonces procede uno a iniciar a analizar los datos. Entonces, yo lo hice para los últimos 3 años, ¿sí? Es decir, el año 2019, 2020, 2021, y encontré que en una estación cercana al municipio de Capitané de Barranca Bermeja, la precipitación promedio mensual era, por ejemplo, en el mes de enero de 14 para el año 2019, en el año 2020 de 10 y en el año 2021 fue de 16. Es decir, que en el promedio del mes de enero de esos 3 años fue de 13 milímetros. ¿Listo? Y así lo hice para cada uno de los meses, para febrero, para marzo, para abril, para mayo, para junio. ¿Listo? Como les indico, este 14 es la precipitación mensual promedio, como dice aquí en la tabla, para la estación Llano 3, ubicada en el municipio de Barranca Bermeja, Santander. ¿Listo? Importante, chicos, recordar que 1 milímetro de agua caída es igual a 1 litro de lluvia caída en 1 metro cuadrado.
Es decir, que si llueven 10 milímetros de agua, en un metro cuadrado habrán caído 10 litros de lluvia. Si, por ejemplo, tenemos una finca, una unidad productiva que tiene 2.5 hectáreas, es decir, que tiene 22.500 metros cuadrados, cuando nosotros decimos que caen, por ejemplo, en el mes de enero, caen 13 milímetros por mes, es decir, que en ese mes, sobre sobre esa área, cayeron, pues sencillamente multiplicar por el área. Entonces ahí nos da que cayeron aproximadamente 292.500 milímetros en las 2,25 hectáreas. ¿Listo? ¿Este dato para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer la precipitación? Pues para identificar, cómo se ve en la imagen aquí de la parte derecha, cuáles son las épocas de invierno, cuáles son las épocas de sequía, y si tenemos nosotros un cronograma de actividades o un programa de actividades, si tenemos un cronograma de siembras, poder determinar cuál es la época más perfecta del año para iniciar las actividades. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a iniciar un cultivo, como por ejemplo el de papa, o el de maíz, o de frijol, ¿ustedes en qué mes del año creen que es bueno hacer la siembra? Si ven esta gráfica que se encuentra aquí en la parte derecha. En mayo, ¿En ¿no, mayo? profesor? En mayo, ¿por qué en mayo y no, por ejemplo, en marzo, que es cuando inician las lluvias? Mayo es de la época más lluviosa. ¿O por qué no lo hacemos en diciembre? ¿Cuál es la Porque razón de que sea en es mayo? época de verano. No, en marzo es la época ideal, que es el inicio de las lluvias, para Exacto, desprender exacto, la las compañera lo ha plantas. dicho. Cuando los cultivos son de ciclo corto, es decir, que duran un año, 9 meses, 8 meses, ideal que la planificación del cultivo se haga de acuerdo con una gráfica como esta, es decir, las épocas de precipitación y las épocas de menos precipitación o sequías. Lo mejor sería que la siembra del cultivo se hiciera en el mes de marzo, que es ojalá los primeros días, que es cuando inicia el periodo de lluvias, que se prolonga hasta el mes de julio y nos asegura por lo menos que van a haber 4 meses en los cuales a nuestro cultivo va a estar constantemente hidratado, no va a sufrir estrés hídrico, y en la primera fase del cultivo, que es cuando está creciendo, va a tener pues un aporte importante de agua. Ya para el mes de agosto, que hay como un pequeño bache, ya comienza a bajar el tema de las precipitaciones, pues nos tocará suplementar la falta de agua con riego. Para el mes de septiembre y octubre, pues la suplementación será menor, y ojalá que ya para el mes de noviembre y diciembre podamos estar terminando el ciclo productivo y hagamos la recolección. ¿Listo? Cuando tenemos cultivos de ciclos vegetativos largos, como por ejemplo puede ser un frutal, como por ejemplo el cacao, pues esta gráfica nos sirve para identificar en cuáles meses posiblemente tengamos que hacer aplicaciones de riego. Esto teniendo en consideración naturalmente las necesidades hídricas del cultivo, lo que nos decía nuestro compañero. Si yo sé que mi cultivo necesita 1000 milímetros por hectárea, creo que nos dijo el dato él hace un momento,
y llueve 2000, pues naturalmente llueve más de lo que el cultivo necesita, entonces pues tenemos un exceso. Entonces no tendríamos la necesidad de regar, pero eso no pasa en todas las zonas del país ni en todos los cultivos. Entonces este tipo de cuadros también nos sirve tener esta información para poder determinar cuándo es que tenemos que regar e irnos preparando. ¿Qué significa prepararse? Pues alistar la tubería, los goteros, los hacemos riego por aspersión, pues tener los aspersores, verificar que la bomba funcione, que tengamos el agua necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Luego de tener esta primera información, que es el tema de la precipitación, debemos tener descargar de la página o solicitarle al IDEAM que nos entregue la parte de la evaporación. Es decir, cuánta agua se está, por efecto de la radiación solar, escapando hacia la atmósfera en estado gaseoso. Entonces, según la información obtenida de esta estación, para los años 2019, 2020 y 2021, en el mes de enero se evaporaron 40 milímetros para el año 2019, para el 2020 31 y para el 2021 42. Un promedio de los años 38 milímetros para el mes de enero. Y así sucesivamente para cada uno de los meses del año. Normalmente también se construye una gráfica de evaporación, la cual se traslapa con la de precipitación y se puede construir una mejor idea de cuándo posiblemente es necesario hacer aplicaciones adicionales o suplementarias a través de riego. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, pues la evaporación es más alta que la precipitación. Entonces, eso quiere decir que el medio ambiente circundante retira más agua de la capa vegetal que la que se encuentra disponible o la que es aportada a través de las lluvias. Por tal motivo, pues en estas épocas es necesario regar si el cultivo tuviera una necesidad hídrica, pues normal, o sea, si no tuviera una necesidad hídrica muy bajita. ¿Listo? Vamos aquí a volver a la presentación. Y lo que nos indica es esto, que construir un balance hídrico agrícola para identificar épocas de lluvia y sequía nos permite identificar actividades de riego. Es decir, esta gráfica que tenemos acá, que fue alimentada con los datos de precipitación y evaporación, ya es un primer balance hídrico, es decir, cuánta agua recibe nuestro suelo y cuánta agua es evaporada en nuestro suelo. Pero aquí hay un factor que no está teniéndose en cuenta, y es cuánta agua pierden las plantas por la realización de su actividad fotosintética a través de los estomas por la transpiración. Entonces aquí solo estamos hablando de evaporación y precipitación, pero no se cuenta la actividad de transpiración de las plantas o de los cultivos. Entonces, importante que esta imagen la tomé de la presentación que teníamos disponible del diseño de embalses. Lo que veíamos era esto, que en la parte de arriba tenemos las precipitaciones con una fuerte época de verano en diciembre, enero, febrero, marzo, lluvias en abril, mayo, y vuelve a haber un verano en junio y julio, y agosto y septiembre allá es una época de fuerte invierno. Si los excesos de esos meses, como le indicaba a los compañeros, se llevan a una estructura hidráulica, llámese Hawey, reservorio, embalse pequeño, etcétera, etcétera, permitirá dosificar esa agua para las épocas cuando no existe precipitación o épocas de sequía. Esto, si ustedes lo revisan, se parece mucho
a esta gráfica que se encuentra acá, naturalmente pues dependiendo de la zona y de los datos. Pero lo que muestra esto es que si nosotros le damos un uso adecuado a las precipitaciones y logramos hacer un almacenamiento de las mismas, por ejemplo, podemos tener agua disponible para todo el año. ¿Listo? Vamos ahora, esta presentación también está disponible en la plataforma, ya la habíamos visto la clase anterior, en donde revisábamos el tema de dónde toman el agua las plantas, la profundidad radicular, etcétera, etcétera, etcétera. El término de capacidad de campo, el término de saturación, ya lo vimos. Y ahora quiero que revisemos es la parte de cómo determinar la demanda de agua de un cultivo. Entonces, aquí nos explican que para determinar la demanda de agua de un cultivo, como yo les indiqué inicialmente, existe una fórmula que se basa en la evaporación de una bandeja. Yo sé que muchos de ustedes en algunas estaciones meteorológicas que uno ve por las carreteras nacionales, ve estos cilindros que tienen un diámetro bastante amplio, pero tienen una altura pequeña. Esos cilindros son utilizados para medir la evaporación y naturalmente son representativos de un área. Entonces, de acuerdo con este cilindro, podemos determinar la evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que pierde el cultivo por evaporación y por la transpiración de la planta, con esa sencilla fórmula que les mostraba hace un rato, en donde la ETC, es así como se le denomina la evapotranspiración del cultivo, es igual a la evaporación desde la bandeja. Entonces, esta evaporación de la bandeja nos la da la estación meteorológica, ya sea que la descarguemos por la plataforma o la pidamos por una petición que es reclamo. Y existe un coeficiente de bandeja, que es un K sub P, y un coeficiente de cultivo K sub C. El K sub P varía entre 0,6 y 0,8. Por lo general, para datos, para cálculos rápidos, se toma 0,7. Y el K sub C es un factor de cultivo que varía de acuerdo con el desarrollo vegetativo de cada uno de los cultivos. Entonces, para explicar un poco más qué es el K sub C, vamos a ver esta otra gráfica, que es otro documento que está disponible en la plataforma, el cual nos habla de que ese K sub C básicamente nos determina o nos indica los requerimientos hídricos del cultivo en cada una de sus fases de crecimiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cultivo cualquiera, por ejemplo el maíz, en donde en la primera parte, desde la siembra, pues los requerimientos hídricos son bajos, la necesidad hídrica es baja, pero luego a medida que va aumentando su tamaño con el paso de los días, pues va haciéndose cada vez más alta, hasta que llega un momento en donde pues ya ha entregado su fruto, ya ha dado su fruto, se procede a la recolección y entonces comienza un proceso de decaimiento de la necesidad hídrica del cultivo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el K sub C es un valor adimensional, es decir, no tiene dimensiones, varía entre 0,0 a 1,4, 1,5 para algunos cultivos, y de acuerdo con la etapa vegetativa del cultivo, pues toma diferentes valores. Entonces, en la literatura existen muchos valores de K sub C. Estos, por ejemplo, son estudios de la FAO. Y aquí en la parte baja de este documento que lo encuentran en la plataforma, nos entregan los valores de K sub C para algunos
cultivos promedio, por ejemplo, que ustedes puedan desarrollar. Está el cultivo del melón. Entonces nos habla que en la primera parte el K-sub-C es 0,8 y va aumentando a 0,95, pero luego vuelve y cae a 0,75. El cultivo de la papa, que inicia con 0,8, sube a 1,10, pero finalmente decae a 0,7. Para el caso, por ejemplo, de los cítricos, nos indica que el K-sub-C es 1 en todas las etapas vegetativas del cultivo, y esto teniendo en consideración que es un que es un producto de ciclo largo, es decir, que para que inicie a producir limones pueden pasar 3 años, 4 años. Entonces, pues digamos que el K-sub-C no tendría sentido tomarlo variando el primer año, el segundo año, no, sino que se toma desde el primer año como uno. Y otros valores para cada uno de los cultivos. En esta otra tabla tenemos otros valores del K-sub-C para otros productos. Por ejemplo, aquí ya no nos hablan de cítricos, sino nos hablan de mandarina de manera específica, y allá nos hablan de cítricos de 1,0 en todo el ciclo vegetativo. Aquí nos hablan de 0,71, luego varía 0,8. Estos son los meses, es como una semejanza con los meses del año. Entonces, pues nos hablan que de acuerdo con los meses del año, pues va variando las consideraciones de cuál es el valor que toma el K-sub-C. Yo sé que parece un poco enredado la obtención de la evapotranspiración, pero esta es la forma más simple de hacerlo, la forma más sencilla, la forma más básica de hacerlo. Las otras formas son mucho más complejas, son mucho más complicadas de explicar en tan poco tiempo, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. Yo, profe, ¿eso debe ir incluido en el proyecto, todo eso que estamos viendo? Listo, esa es una muy buena pregunta. Si nuestro proyecto tiene cultivos, lo ideal sería que sí, pero entonces ya se imagina sus caras de, uy, pero es que conseguir la precipitación, la evaporación, si el profe no la pudo descargar por ahí, y si yo tengo que pedir una PQR, me demoran 10 días en darme respuesta, puede ser un poquito demorado. Entonces, ¿yo qué les diría? Ideal si lo pudieran hacer. Yo voy a cargar este formato de Excel en la plataforma para que tengan un modelo. De todas formas, ahí hay otros formatos de Excel ya cargados, los cuales pueden utilizar. Le voy a mostrar. Digamos, está este cálculo de riego para pastos y aguacate. Y al interior de esta carpeta hay uno que, bueno, este de cálculo de riego para pastos y aguacate, que en este sí calculan la evapotranspiración con la fórmula de Feynman-Montelli utilizando la radiación solar y todo eso. Es un poquito más complicado, pero de todas formas ahí está bien explicado. Entonces, ¿yo qué les diría? Importante que lo puedan incluir. Si no pueden conseguir los datos por X o Y razón, ¿por qué no, profe? Yo estoy en el municipio de Puerto Wilches, o estoy en el municipio de Sabana de Torres, estoy en el municipio de El Socorro Santander, y no pude conseguir la información, o no hay estación meteorológica, o está dañada. Pues que entonces, por ejemplo, lo supongamos, que hagamos el ejercicio de, vamos a suponer los datos, como mi compañero dice, no, en Wikipedia dice que la precipitación promedio son 30 milímetros. Entonces nosotros, como vivimos en esa zona, sabemos que el mes más lluvioso puede ser agosto, y entonces en agosto ya no serían 30, sino serían 60. Sí, que intentemos como suponer los datos, si no los podemos conseguir, y intentemos hacer el ejercicio práctico para que ustedes puedan notar cómo es que se hace el cálculo de la necesidad hídrica del cultivo. Sé que también tienen proyectos que no tienen
específicamente cultivos, sino que son parte más de animales, entonces pues ellos tienen que obviar esta parte. Pero como la mayoría tienen que ver con cultivos, pues ojalá lo puedan hacer. Como le digo, voy a colgar esto en la plataforma, lo pueden utilizar como referencia, pueden cambiar los datos y pues las fórmulas les van a cambiar, las gráficas van a cambiar, entonces pues pueden usar eso. Y si no consiguen la información, pues intenten suponerla de acuerdo con su información que tengan en la zona y con sus conocimientos del clima de su región. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Sí, señor. O sea, chicos, la idea no es que nos matemos, mejor dicho, no, la idea es que intentemos entender para qué nos sirve la información, más que es que necesito que sea real 100%, no, sencillamente pueden poner una información ficticia, lo colocan en la presentación. La información con la que se hizo los cálculos es una información supuesta de acuerdo con los conocimientos empíricos o los conocimientos de la zona, teniendo en consideración que no fue posible obtener. Lo colocan así pequeñito en la parte baja de la presentación, en alguna diapositiva. Entonces uno cuando la lea, pues está entendiendo eso. Lo importante es que uno vea que están intentando hacer el proceso de cálculo, más que el resultado que les tiene que dar perfecto, 100% perfecto, no. Lo importante es que están intentando entender cómo es el proceso de cálculo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Listo. Entonces, con la precipitación y la evaporación, ya podemos iniciar los cálculos de la evapotranspiración. Entonces, yo aquí a manera de ejemplo definí 3 cultivos. El primer cultivo, el cultivo de cacao, un cultivo de cítricos y un cultivo de pastos. Yo hice el ejemplo como si la unidad productiva arrancara de ceros, es decir, que el mismo año, perdón, que ese mismo año yo fuera y comprara la unidad productiva y entonces sembrara el cacao, pero ya me encontrara con unos árboles de cítricos, porque si ve los cítricos tienen el mismo casuxe, es decir, que eh, el crecimiento ya no importa, o sea, todo va a consumir la misma cantidad de agua, pero el cacao sí me varía. Los primeros meses me consumen menos, luego, luego consume más y a final de año consume muchísimo, porque supuestamente ya está más grande. Pero pues esto es a manera de ejemplo, ¿sí? Ustedes acá pueden colocar sus cultivos, si no tienen cacao, cítricos o pastos, si no tienen algún forraje, caña, si tienen café, pues buscan en internet cuál es el casuxe para el café, para algún forraje y lo colocan ahí y lo cambian y no hay ningún problema. Importante que recuerden esto, que recuerden, permítame, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Espérame porque se me perdió. Listo. Importante que recuerden que el K-sub-C, que este valor que es adimensional, varía con el ciclo vegetativo de sus cultivos. Entonces, vuelvo y les digo, yo supuse que los cítricos ya estaban todos sembrados cuando se compró la finca y que ya todos estaban igual de grandes, que ya todos estaban produciendo limones, entonces están todos aquí en este. Pero por el contrario, supuse que el cacao lo estaba hasta ahora sembrando, que compré unos árboles en un vivero que ya tiene un tamaño mediano y que luego comenzaron a crecer y llegaban a ese tamaño rápidamente en 6 meses. Y finalmente, el pasto de corte, que tengo unas vacas dentro de mi proyecto, entonces también consumen exactamente lo mismo porque es un cultivo que rápidamente está así pequeñito y llega rápidamente a su eh, etapa productiva. ¿Listo? Pero como le digo, son datos supuestos. Entonces, pueden indicar también eso.
Si llegan a suponer eso, pues lo pueden indicar con una nota pequeña en la presentación. ¿Listo? Entonces, coloqué los valores del K sub C. ¿Listo? Y voy a determinar la evapotranspiración. Aquí está la fórmula, chicos. Está la fórmula y toma datos de la tabla anterior, o sea, donde estaba la evaporación. Profe, ¿qué fórmula utilizó? Sencillo. Utilicé esta fórmula que está acá, que es multiplicar la evaporación de la bandeja, que es la que me da la estación meteorológica, por el K sub P, que como les dije es un factor de la bandeja, del evaporímetro, que varía entre 0,6 y 0,8. Yo le coloqué 0,7. No sé si mira, aquí lo ven, 0,7. Y lo multipliqué por el coeficiente del cultivo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, toma un dato de la hoja anterior, que es la evaporación, y lo multiplica por el coeficiente del cultivo, que para el mes de enero es 0,55. Para el mes de diciembre sigue la fórmula, el mismo 0,7, y lo multiplica por 1,05, que es el K sub C para el mes de diciembre. Y así lo hice para el cultivo de cacao, cada uno de los meses, teniendo en consideración esta evaporación, 2019, utilicé la evaporación promedio. Entonces, la evaporación promedio del mes de enero, la evaporación promedio de febrero, así hasta llegar a diciembre. ¿Listo? Y lo utilicé para cada uno de los cultivos, cacao, cítricos y pastas. ¿Listo? Entonces, ahí ya, ¿qué me está dando eso? Me está dando de cuál es la pérdida en milímetros por mes de evapotranspiración. Recordemos que la evapotranspiración es la suma de la transpiración de las plantas más la evaporación del agua que se encuentra en el suelo por efecto de la radiación solar. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero, el cacao perdió 15,4 milímetros por mes. El cítricos perdió más, perdió 21,7 milímetros por mes, y el pasto perdió mucho más porque es mucho más denso, perdió aproximadamente 27,9 milímetros por mes. ¿Listo? Luego, este manual de determinación de consumo de agua nos indica que una vez determinada la ETC, la evapotranspiración, aquí también ellos van desarrollando un ejemplo que ustedes pueden consultar, debemos determinar la demanda neta del cultivo. ¿De qué depende la demanda neta? Otra hojita les dejo ahí. Depende del área a cultivar. Entonces yo aquí supuse que en cacao voy a cultivar 0,75 hectáreas, que en cítricos ya cuando se compró la finca habían 0,5 hectáreas, y que en pastos, por ejemplo, voy a cultivar 1 hectárea. Naturalmente, además del área, la necesidad o la demanda del cultivo depende del espaciamiento de las plantas. Entonces, mi cacao lo voy a sembrar de 3x3. No sé si alguien me corrige si esa distancia está bien o está muy grande. Sí, profesora, así es la distancia. Listo, gracias. Cítricos, coloqué que cuando compré la finca había de 2,5 por 2,5, un limón Tahití, por ejemplo, y que los pastos los siembro de 0,5 a 0,5. Un ejemplo, ¿sí? Ustedes acá, naturalmente, para sus cultivos, si tienen su unidad productiva, si ya tienen un área definida, pues colocan aquí el área, colocan aquí las áreas de cada uno de los cultivos. Si tienen un sueño de comprar una finca, una unidad productiva, pues colocan el área que ustedes prevén colocar para cada uno de los cultivos. Y el espaciamiento de las plantas, pues ustedes ya son más expertos en eso, pues colocan aquí los espaciamientos de plantas de acuerdo a cómo los van a sembrar. Finalmente, viene algo que se llama la densidad de siembra, que es el número de plantas que se encuentran por cada hectárea. Entonces, pues cuando yo digo que las voy a sembrar 3x3, es que generalmente pues van a ser 9 metros cuadrados, y al dividir esos 9 metros cuadrados en
100%, que es lo que tiene una hectárea, me da que en una hectárea caben 1111 plantas. Para el caso de cítricos, con un espaciamiento de 2,5 por 2,5, que me da 625, me dará unas plantas de 1600 plantas por hectárea. Y para el caso de pastos, si el espaciamiento 0,5 por 0,5, que es esta operación que tengo acá, la densidad de siembra sería aproximadamente 40.000 plantas por hectárea. ¿Listo? Adicionalmente, en este mismo diapositiva acá, en este mismo formato, está la fórmula. No copié las fórmulas aquí en el Excel porque es que las tienen acá para no perder el tiempo. Nos indica que la demanda neta de cultivo es igual a la evapotranspiración por el marco de la planta, es decir, por el espaciamiento 3 por 3, 2 por 5, 0,5 por 0,5, por un porcentaje de cubrimiento. Ese porcentaje de cubrimiento varía, como dice acá, varía según el desarrollo del cultivo, siendo cercano al 100% en plena producción. Yo supuse, como lo está en el ejemplo de ahí, que el porcentaje de cubrimiento del cultivo es cercano al 90%. Entonces lo que hice fue aplicar la fórmula, chicos. Es muy sencillo. Entonces, tomo de la ETC, o sea, de la tabla anterior, tomo la evapotranspiración, lo multiplico por el espaciamiento entre plantas, que es multiplicar 3 por 3, o 2,5 por 2,5, o 0,5 por 0,5, y por el coeficiente, por el porcentaje de cubrimiento del cultivo. Y, por ejemplo, me dio que para el mes de enero, el cultivo del cacao tiene una demanda de 124,7 litros por planta por día. ¿Sí? Allá comenzamos a tener valores un poquito más, más sencillos de entender. Es decir, yo durante el mes de enero tengo que aplicarle a ese cultivo 125 litros distribuidos en todo el mes de enero. Es decir, que si el mes de enero pues tiene 30 días, pues yo divido esto en 30 y me dice que diariamente le tengo que aplicar 4,2 o 4,5 litros día. Entonces, uno lo que dice ahí es, lo comparamos inmediatamente con la precipitación. Entonces, por ejemplo, me dice que en promedio en enero cayeron 13 milímetros. Pero aquí ya en demanda de cultivo me está diciendo, aquí voy a corregir porque esto no es por día, sino esto es por mes. Porque esto lo estoy haciendo es por mes. Y aquí también esto es por mes. Entonces me dice que, por ejemplo, en enero, precipitación cayeron en promedio 13. Y la demanda de cultivo en promedio son 124. O sea, tengo un déficit grandísimo. O sea, muy, muy alto el déficit. Para el caso del cacao. Para el caso del cítrico, igual, muy alto. Pero para el caso de pastos, solo necesito 6,3 litros por planta. Entonces, pues, ahí sí ya me alcanza el agua y no es necesario regar. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, lo que hice yo fue intentar apegarme a la presentación que se encuentra en la plataforma y darles otro ejemplo adicional, porque aquí también van haciendo un ejemplo del que se encuentra en la plataforma para que puedan contrastar la información y lo puedan ustedes hacer de una manera más práctica y que con este Excel lo pueden sencillamente reemplazar algunos datos y pueden utilizar las mismas tablas. ¿Listo? Luego nos dice que esa demanda neta del cultivo pues no es real, que toca colocarle un factor que la haga más real y es la eficiencia del sistema de riego que utilicemos. Y aquí en la parte baja pues nos da las eficiencias de esos sistemas de riego. Entonces dice, el sistema de riego es por goteo con cinta
la eficiencia de riego, la eficiencia de aplicación es del 90%. Pero como esto es un poquito costoso, si nosotros no lo hacemos con goteo, sino hacemos, digamos, riego por surcos, la eficiencia baja al 45%. O sea, estamos perdiendo mucha agua. Si lo hacemos por surcos, estamos perdiendo mucha agua. Si lo hacemos con taza, o sea, esto es como con regadera. Si cogiéramos una regadera y regáramos planta a planta, la eficiencia sería aproximadamente el 65%. Si utilizáramos riego por aspersión, la eficiencia sería del 75%. Entonces, dependiendo su sistema de riego que tienen implementado o proyectan implementar, pueden colocar las eficiencias del sistema de riego. Entonces, por ejemplo, yo coloqué que voy a regar por goteo el cacao y los cítricos, por ejemplo, y que los pastos los voy a regar por aspersión. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues nada, simplemente el valor que obtuvimos anteriormente lo multiplicamos por la eficiencia de riego y pues le quitamos el porcentaje. ¿Listo? Aquí lo tengo 90%, pues sencillamente lo multiplico por 100 y lo divido por el valor y ya me da, sí, me da un poquito más grande. Como ustedes se dan cuenta, antes en enero, sin colocarle la eficiencia al sistema de riego, me daba 124. Colocándole la eficiencia al sistema de riego, o sea, teniendo en consideración que se va a perder agua, me sube a 138. Para el caso de pastos, que el sistema de aspersión es más ineficiente, o sea, pierde más agua, pasamos de 6,3 a 8,4. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Como les digo, chicos, todo lo estoy tomando de esta presentación que está disponible en la plataforma y que ustedes pueden consultar para el momento en que vayan a hacer los cálculos respectivos, al igual que este Excel que voy a terminar de ajustar, voy a terminar de pulir, de dejárselo lo más presentable posible para que lo puedan entender rápidamente y lo puedan usar en sus actividades de cálculo. ¿Listo? Luego, esta guía de determinación de agua, de cantidad de agua para regar, nos indica que es necesario calcular el tiempo de riego y que ese tiempo de riego está determinado por la demanda bruta del cultivo, la cantidad de goteros, si es el ejemplo de que van a utilizar riego por goteo. Si van a utilizar aspersores, pues tendrán que colocar la cantidad de aspersores y el caudal del gotero o el caudal del aspersor. Por ejemplo, si es riego por aspersión, que es la siguiente pestañita que tengo acá, en la cual, por ejemplo, yo coloqué que como para cacao y cítricos, los cultivos que voy a utilizar goteros, entonces a cacao le pongo 4 goteros por planta, en cítrico le pongo 3 goteros por planta, y que los goteros de cacao tienen una capacidad de 5 litros hora, y que los goteros los goteros de cacao 5 litros y los goteros de cítricos 6 litros hora. Estos datos son, como les digo, chicos, supuestos. Si ustedes ya tienen un sistema de riego montado en la unidad productiva, pues pueden colocar aquí los valores reales y verificar que los datos que les estén entregando pues sean aproximados a lo que ustedes están haciendo en la actualidad, ¿sí? Pero pues estos datos todos son supuestos, ¿sí? Como les digo, pues el sistema, ¿por qué dice con goteo? Pues porque es el sistema que tiene una mayor eficiencia en el uso del agua. Entonces, ¿qué hice? Pues aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta formulita que está acá, que es muy sencilla. Sencillamente es multiplicar la demanda bruta del cultivo por el número de goteros y por el caudal por goteros. Eso es lo que me va a entregar es el tiempo de riego diario, es decir,
¿Cuánto tiempo tengo que regar yo al día para satisfacer la demanda bruta del cultivo que necesito regar? Y por ejemplo, me dio que para el mes de enero, para cacao, de acuerdo con estas condiciones, es necesario regar 6,9 horas al día en el mes de enero, 10,4 horas al día en el mes de febrero, 9,5 horas al día en el mes de marzo, y así progresivamente. Igual para el caso de cítricos, pues me va dando los datos. Finalmente, no alcancé a terminar los cálculos para pastos, teniendo en consideración que no es un sistema de riego por goteo, sino por aspersión, pero voy a incluir esa información acá. Es muy sencillo, solo se coloca la cantidad de aspersores y el caudal de los aspersores y el radio mojado, y es una simple fórmula muy parecida a la que está en la esta para calcular la cantidad de horas al día que es necesario regar para pastos. De esta forma, uno determina la cantidad de agua, que es más o menos este valor que tenemos que llegar a la demanda real bruta del cultivo, es decir, por ejemplo, en este caso 55,80 litros planta día, y calcular más o menos cómo sería el tiempo de riego que sería necesario utilizar. A este dato de la demanda real del cultivo es el que quiero que llegasen en la presentación del trabajo que quiero que elaboren para entregar a final de mes. Pero más allá que me entreguen un valor, o sea, porque el valor puede ser cualquiera, o sea, lo importante no es tener en consideración el valor, es que ustedes en el trabajo, como yo les indico aquí, les voy a mostrar aquí nuevamente la parte del trabajo. Listo. Aquí en esta presentación que les pido que elaboren de su proyecto productivo y de su unidad productiva agropecuaria, más que me indiquen, no, pues, profe, voy a necesitar 150 litros por planta día para cacao y 130 litros planta día para café, por ejemplo. Es que ustedes pueden revisar cómo se hace la determinación del consumo de agua, que recuerden cómo hicimos la determinación o el aforo del agua disponible, y que, por ejemplo, en las conclusiones puedan decir, en mi finca tengo disponible 5 litros por segundo, o tengo 150 litros hora, y mis cultivos, según los cálculos, necesitan tantos litros por día, entonces tengo un exceso o un déficit de agua, por ejemplo. Si las personas que están en grupo desean determinar la huella hídrica, la huella ecológica y la huella de carbono, que puedan llegar a decir, la huella hídrica de mi proyecto productivo es de tanto y puedo compensarla a través del agua que recibo del acueducto o del agua que produzco porque tengo un aljibe y entonces tengo todo un sistema de reforestación, y eso me permite devolver algo al ambiente. Que intenten como mezclar los temas entre lo que es determinación de la cantidad de agua disponible, la cantidad de agua que necesitan y las acciones de conservación de la fuente hídrica, ¿sí? Intenten. ¿Me escuchan ahí, chicos? Creo que se cerró la sesión. Sí, señor, sí lo escuchó. Ah, bueno, chicos. Creo que ahorita, después de esta clase, porque me está diciendo que creo que deben tener alguna profesora debe tener clase en esta misma sala. Entonces creo que nos va a tocar terminar sobre las 8 en punto.
Pero eso es lo que me gustaría, o sea, que intenten relacionar la información, que hablen específicamente de sus proyectos productivos y de sus unidades productivas agropecuarias. Profe, que yo quiero colocar la definición de qué es caudal, de qué es velocidad, de qué es volumen, de quiero colocar la definición de qué es evaporación, de qué es precipitación. Les diría, chicos, no pierdan el tiempo, no pierdan diapositivas colocando ese tipo de definiciones, porque eso ya están en el material que está disponible en el curso. O sea, utilicen esas diapositivas es para mostrar su proyecto productivo, para mostrar su unidad productiva, para mostrar en qué usan el agua, cómo la usan y cómo la retorna a la cuenca, qué manejo le dan al agua, y etcétera, etcétera. ¿Listo? No sé si tienen preguntas, si tienen dudas de este trabajo, que las podamos resolver en estos 10 minutos. Si llegó gente nueva y tiene preguntas de la visita que vamos a tener el sábado, esa visita va a ser una visita chévere porque vamos a ir a ver un acueducto que capta agua y luego la distribuye para 3 veredas del municipio de Lebrija, Santander. No es el acueducto del casco urbano, no, es el acueducto de 3 veredas. Esas personas utilizan esa agua para consumo humano y para desarrollar sus actividades productivas, para sus riegos, para el alimento de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una visita en la cual podremos saber, bueno, cómo ustedes captan el agua, cuántos usuarios tienen, cómo miden cuánta agua le dan, por qué le dan más agua a uno que a otro, cómo calculan esa demanda de agua, cómo, qué impacto le hacen al medio ambiente, hacen reforestación, no repostera, etcétera, 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 cómo cuidan el ecosistema, han determinado la huella hídrica, cómo hacen la distribución, mangueras, tuberías, cómo la potabilizan, vamos a ver la planta, etcétera, etcétera. Profe, ¿y quién nos va a guiar hasta allá, hasta el acueducto? No, pues nos va a atender creo que el presidente del acueducto y el fontanero. Bueno, creo que nos vamos a encontrar primero en un sitio, creo que es como un salón comunal que queda en la vereda y luego nos vamos a desplazar guiados por ellos hasta la parte alta del acueducto, en donde ya ellos allá nos darán la charla. Importante, chicos, lo que les digo, la certificación de la EPS, ya sea régimen contributivo subsidiado, llevar botas caña alta o zapatos cerrados y camisa manga larga, tanto para hombres como para mujeres. Me exigieron eso por protección de ustedes. No sé, supongo que de pronto hay químicos o hay cosas dentro de la planta de tratamiento que quieren evitar problemas, accidentes. Listo, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, señor. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, entonces yo les estoy escribiendo por la plataforma, por el WhatsApp, apenas tenga la ubicación exacta. Bueno, por el WhatsApp, si me comparten la ubicación para compartírselas por el grupo y que ustedes puedan desplazarse hasta allá. Y nos veremos el sábado, si Dios lo permite, a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Sí, señor. Chao, profe. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.